Cordial saludo a todos ustedes. Es para mí motivo de alegría poder estar nuevamente compartiendo con ustedes en nuestro curso online Cristo el mismo ayer, hoy y siempre. Llegamos a nuestra cuarta y última unidad, discipulado y misión. Una unidad muy importante porque nos muestra el horizonte hacia el cual nos movemos con relación a la persona de Jesús y a nuestro compromiso cristiano en el encuentro con Él. Este primer encuentro de esta cuarta unidad lleva por título El Maestro. Vengan y lo verán. En la última lección nosotros hablamos de la resurrección y decíamos que el Señor ha resucitado. Y el Señor que ha resucitado se aparece a unos personajes, a Pedro, a Santiago, a Juan y a otros más. ¿Por qué Él se les hace presente a ellos? Se les hace presente porque hay una relación especial entre Él y ellos, entre ellos y Él, y una relación fundamental para lo que significa la misión de Jesús y lo que viene después de su propia misión en cuanto a la vida de iglesia. Dice Mateo 4, 18, 22. Paseando junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, al que llaman Pedro, y Andrés, que estaban echando una red en el lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en la barca repasando sus redes con Zebedeo, su padre. Jesús los llamó, inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. En este texto se nos viene presentada la llamada de estos primeros discípulos del Señor. Llama a estos y llama a otros. Es Jesús quien llama. Y llama con autoridad. Dice el texto que dejándolo todo lo siguieron. Y con eso se quiere indicar la autoridad con la cual Jesús hace su llamado. Y esta autoridad indica la importancia del llamado. Es la misma autoridad que Jesús ejerce en su predicación, que ejerce en todas sus acciones. Él llama con autoridad porque es importante el llamado que le hace a sus discípulos de cara a lo que van a realizar. Inician estos discípulos, estas personas, el camino con el Señor Jesús, el camino de acompañamiento con Él, la experiencia de discipulado. Una experiencia de discipulado muy particular con relación al resto de experiencias de discipulado del momento. La costumbre era que el discípulo escogiera al maestro. Eso pasaba en la época de Jesús. El discípulo miraba qué maestro le llamaba la atención y escogía hacer parte de su escuela. Pero aquí es Jesús quien elige. Y es Él quien elige porque aquel que le elige debe tener unas características particulares de acuerdo al propósito que quiere lograr. El Señor no quiere lograr adeptos. El Señor quiere crear una comunidad de discípulos. Por eso Él mismo elige. Normalmente el discípulo vivía con el maestro en una casa. Era lo que se acostumbraba en la época. En cambio, Jesús es predicador itinerante, que hace camino con sus discípulos. Seguramente tiene algún sitio donde quedarse con ellos, pero no es simplemente, la experiencia de discipulado no corresponde simplemente a estar en un lugar detenido recibiendo una enseñanza, sino que hace referencia a un camino, a un itinerario que los discípulos harán con el Señor Jesús. El discípulo de la época se dedicaba a conocer la Escritura por la enseñanza del Maestro. Jesús los asocia a su camino. No se sienta simplemente a hacer una enseñanza magistral, sino que en la misma experiencia de vida, en la misma misión que Él va viviendo de cara a la gente en el compromiso con Dios, les va enseñando. El camino que Él realiza es el espacio en el cual Él va enseñando a sus discípulos a vivir el discipulado. Son estos que el Señor ha llamado los que después los van a ver resucitados. Estos que inician un camino con Él y después van a poder descubrir, después de muchos acontecimientos, quién es realmente Jesús. La vocación del discípulo atraviesa toda la misión de Jesús, desde Cafarnaúm hasta el cenáculo, la última cena,
incluso Pentecostés. Todo ese camino es un discipulado, es una experiencia formativa de Jesús hacia sus discípulos. Lo revelado al final con el señorío del resucitado estaba contenido en los inicios de Galilea. El poder que se despliega en la resurrección es el mismo poder que se había manifestado en el Maestro en el compartir cotidiano con él. Es decir, esto que ven ahora ellos al encontrarse con el resucitado, al verlo ahí, al descubrirlo vencedor del pecado y de la muerte, era una experiencia que ellos habían vivido en su recorrido con él, en su recorrido terreno con él. En ese recorrido terreno con él han visto ese despliegue de poder de parte de Dios a través del Maestro, a través del Señor. Jesús vino a ellos con autoridad y ellos se dejaron fascinar. Y van a descubrir por qué se han dejado fascinar por él luego de la resurrección. Luego que les muestra la señal de los clavos, luego que le muestra la herida del costado, luego que se les hace presente después de resucitar, comprenderán que este personaje que los fascinó es fascinante precisamente por quien es. Es el Hijo de Dios que la fuerza del mal no ha podido vencer. Al contrario, él ha vencido el mal, lo ha derrotado. Y lo ha derrotado no solamente en su muerte y su resurrección, sino que en su paso por la tierra ha manifestado esa continua derrota del mal y el triunfo de la acción divina. Hay otro pasaje muy bonito de la Sagrada Escritura que nos ayuda a comprender mejor lo que significa esta experiencia discipular. Dice Marcos 3, 13 y 19. Mientras subía a la montaña fue llamando a los que él quiso y se reunieron con él. Designó a 12 que fueran sus compañeros y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Así constituyó el grupo de los 12. Simón, a quien llamó Pedro, Santiago de Zebedeo y su hermano Juan, a los que llamó Boanerges, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, Alfeo, Tadeo, Simón el fanático y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Este texto nos deja ver cuál es la intención de Jesús. Jesús quiso formar un grupo cercano a él, que compartiera su misión. Quiso un grupo que estuviera con él para después enviarlo a predicar con la autoridad de derrotar el mal. Creó una comunidad de vida que es necesaria para que el reino se dé. Jesús está convencido de esto. Es necesario que exista esta comunidad para que pueda darse el acontecimiento del reino de Dios. Quiere asociar a unos a que estén más cerca de él para que puedan seguir con la misión que él va a inaugurar. Jesús quiere convocar y restaurar el Israel de los últimos tiempos. Él y los llamados representan ese núcleo inicial. De hecho, es muy sugerente que llame a 12 inicialmente, a los apóstoles. Nosotros sabemos bien que 12 es un número muy significativo en la Biblia, sobre todo con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. 12 son las tribus de Israel, las tribus del pueblo de Dios. Y ahora el Señor llama a 12 para constituir este nuevo pueblo en el cual se va a seguir manifestando la acción divina, en el cual va a acontecer el reino de Dios. Pero es curioso que en la selección que hace el Señor no escoge a nadie de la élite. Hemos nosotros escuchado estos nombres, estos personajes que el Señor llama, sabemos quiénes son, por lo que dice la Sagrada Escritura. Y no son personajes de la élite social de Israel, para nada. Son personas frágiles e imperfectas. Pensemos, por ejemplo, en Pedro, en Andrés, en Santiago, Juan, que son pescadores. Pensemos en Mateo, que es un publicano, un cobrador de impuestos. Pensemos en Simón el Celote, es decir, una persona un poco metida en el mundo revolucionario. Son personas frágiles e imperfectas. Él quiere que la comunidad que está constituyendo vaya acorde con su tipo de mesianismo. Un mesianismo que no quiere expresar una posición,
un mesianismo que no quiere expresar una jerarquía al modo humano, un mesianismo que no quiere presentarse con características de estatus, ni siquiera quiere establecer una corte pensando en un Mesías rey. Él quiere que esta comunidad sea expresión de la misericordia del Padre, que no hace acepción de personas, que los acoge a todos. Esta primera comunidad que el Señor constituye en torno a Él es esa comunidad frágil, esa comunidad que expresa la acogida misericordiosa del Padre Dios, la acogida misericordiosa de Dios que llama y que llama a todos para sentarse alrededor de su mesa. Jesús entabla con estos discípulos una relación especial. Él no es el líder que es superior a ellos. No quiere en ningún momento hacerles sentir que sabe más, que conoce más, que tiene más poder. Al contrario, Él se presenta en medio de ellos como el que sirve. Eso lo hace ver en la última cena con el lavatorio de los pies. Incluso por allá en el Evangelio de Mateo capítulo 10 va a decir: yo no he venido al mundo para ser servido, sino para servir. Los llama amigos. Yo no los llamo siervos, sino amigos. Hay una relación de cercanía con el Maestro. Es diferente al resto de maestros de Israel. No es el maestro que ocupa una posición por encima. Es el maestro que entra en una comunión de vida con sus discípulos. Para los discípulos es el maestro. No solo con sus palabras, sino con su vida. A través del trato con la gente, de la forma como habla, sabe enseñarle a sus discípulos el camino perfecto. Su palabra, su acción indican quién es Él y la manera como quiere que vivan sus discípulos, la manera como quieren que sus discípulos asuman este proceso que Él les está invitando a seguir. Es el maestro de vida y los discípulos aprenden en esta experiencia con Él a ser verdaderamente discípulos. Ellos van a experimentar el reino en su relación personal con Jesús. Ese reino que decíamos que es soberanía de Dios, que es la intervención de Dios que coloca orden, lo van a comprender ellos en la misma experiencia de encuentro con Jesús. Él les da el espacio para poder vivir la experiencia del reino, que es la experiencia del amor. Los tratará con amor, los invitará a vivir en el amor y les mostrará el camino del amor, el camino del reino de Dios, que coloca orden a través de su misericordia, a través de su ternura, a través de su justicia. Y en esa misma relación con Él irán comprendiendo poco a poco su ideal mesiánico. ¿Qué tipo de Mesías es el Señor? Lógicamente lo entenderán solo hasta el final, pero poco a poco en el camino irán abriendo su mente y su corazón para poder comprender esta realidad. Hay otro pasaje curioso del Evangelio que nos ayuda a comprender esta experiencia de discipulado. Dice Lucas 8:1-3. Jesús caminaba por pueblos y aldeas predicando y anunciando el reino de Dios. Iban con él los 12 y algunas mujeres que había liberado de malos espíritus y curado de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo asistían con sus bienes. Este texto expresa toda una revolución en el discipulado que Jesús propone, porque hay mujeres que son discípulas del Señor. Era una cosa completamente incomprensible para la época. Las mujeres no podían hacer camino de discipulado, no podían seguir en la escuela de un maestro. Y Jesús, que insisto, crea una comunidad en la cual se manifiesta la misericordia de Dios abierta a todos, permite que haya discípulas en su camino, que haya mujeres también que hagan este camino de encuentro con Dios a través de su acción, a través de su palabra. Todos estos hombres y mujeres que van a caminar con el Señor Jesús, a muchos de ellos se les va a aparecer el Señor. Muchos de ellos que compartieron con Él en su vida, muchos de ellos que escucharon su enseñanza, que aceptaron seguirle, que aceptaron asumir el compromiso del seguimiento, que expresaban abandonar muchas cosas, un renunciar a muchas cosas para caminar con Él. A muchos de ellos se les aparece el Señor resucitado.
Dice un texto evangélico que se le apareció a más de 5.000 incluso. El Señor resucitado se aparece. Y se aparece para ser conocido. Se aparece para que ellos puedan comprender mejor lo que significa su vida y lo que significa la experiencia de ellos con relación a Él. Al encontrarse estos hermanos con el resucitado, todos los recuerdos que tenían son releídos a la luz de este encuentro. Entonces comprenderán que aquel con el cual caminaron, aquel con el cual compartieron, aquel con el cual vivieron, aquel con el cual hicieron tantas experiencias hermosas y a veces difíciles, es este mismo resucitado que ha vencido el pecado y la muerte, y que lo ha vencido precisamente porque es el Hijo de Dios, porque es el Salvador del mundo. Todo va a cobrar sentido desde ahí. Es decir, con la resurrección, el discipulado va a tomar mayor sentido. Y va a tomar mayor sentido porque entienden que ese Maestro no es simplemente un ser humano más, sino que es el Hijo de Dios que se ha encarnado, es el Mesías Salvador, que ha hecho un camino con ellos y que quiere seguirlo haciendo, y que ellos sean capaces de hacerlo con otros para que pueda extenderse el reino de Dios. El discípulo está llamado a una misión, y está llamado a una misión porque ha sido llamado por el Maestro con ese propósito. Pero solamente a la luz de la resurrección los discípulos podrán comprender quién es el Maestro y cuál es el llamado que tienen en la vida para poder continuar adelante. Se extiende este camino discipular. Van a seguir siendo discípulos del Maestro y van a hacer que otros sean también discípulos de ese mismo Maestro. Concluimos aquí este primer tema de esta cuarta unidad, que nos va haciendo comprender mejor quién es la persona de Jesús y el llamado que tenemos todos al encontrarnos con Él vivo y resucitado. Nos encontramos en la próxima oportunidad.